Alejandro, muchas gracias por recibirnos. Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Un gusto poder compartir este rato de la mañana con ustedes. El gusto es nuestro de, poder dialogar con vos para poder también entender un poco de qué va esto, ¿no? Contame, cuál es la idea de esta modificación, cómo es que se origina y cuál es el objetivo al final. Bueno, bien, ¿no? Esta es una inquietud que surge en primer lugar, ¿no? En la agenda ministerial. Nosotros incluso el año pasado tuvimos consultas con organizaciones de la sociedad civil que trabajan la cuestión del uso de celulares en el ámbito escolar a nivel nacional, ¿no? Hay gente que incluso se ha plegado a iniciativas a nivel global que buscan pensar, ¿no? La incidencia que tiene el celular en la vida escolar y sobre todo trabajar en virtud de que esa incidencia sea en beneficio sobre todo de la educación y de los chicos. Y con muy buen tino, ¿no? A mi criterio, este tema lo tomó también el Poder Legislativo Provincial y sancionó una ley para regular el uso del celular en las escuelas, para limitarlo, podríamos decir, ¿no? En virtud de la cual ahora esa ley se está reglamentando, ¿no? Que es la tarea del Poder Ejecutivo, y nos hallamos ahora, como bien decían ustedes, en esta instancia de empezar a implementar esa ley a partir de su implementación, para tratar de entender qué va a implicar esto en términos prácticos en la vida de las escuelas y de las aulas. Bien, y por ahí me imagino que esto, decían, va a empezar de forma paulatina, pero ¿ya obtuvieron algún tipo, no sé, de opinión, de respuesta por parte de los padres, docentes? Recién hablábamos con la directora de una escuela y nos decía, por ahí esta situación nos complica un poco para enviar materiales, para tener contacto. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta por ese lado? A ver, tanto durante las primeras averiguaciones que hicimos nosotros, ¿no? Un poco interiorizándonos en el tema, como después en el proceso legislativo, se escuchó también la perspectiva de docentes, directivos, y bueno, obviamente que esto va a generar, ¿no? Cambios, pero me sirve mucho en estos dos temas que mencionaste vos, ¿no? Por un lado, el uso pedagógico del celular, y por otro lado, la cuestión del contacto, y voy a empezar por la última, ¿no? Sí. El contacto directo a través del celular, a través de WhatsApp, de los docentes con los alumnos, ha sido fuente de un montón de problemas, ¿no? Y todavía mucho más de violaciones de los derechos, ¿no? De los chicos, que obviamente se hallan en una situación de... Hay casos de grooming, ¿verdad? Exactamente, no solo el caso de grooming, o sea, tenemos casos probados de abuso, aparte que empezaron, el docente empezó a acceder a información del alumno a partir de tener el número de WhatsApp de un alumno. Entonces, esto es algo que en términos generales, claro, esto es algo que en términos generales tenemos que evitar, ¿no? Y esta ley, en este sentido, sí, obviamente viene a dificultar el contacto, pero con un fin que está poniendo claramente en el centro la dignidad de los alumnos, el resguardo de su integridad y su salud, entendiendo que son casos muy excepcionales, ¿no? Obviamente, sí, pero sí. Respecto a los cuales hay que estar prevenidos y tenemos que entender, ¿no? Que hay ciertas distancias que es sano, saludable para el sistema mantener, para evitar cualquier tipo de malentendido, y siempre se pueden buscar canales más institucionales para canalizar esa comunicación, y puedan estar supervisados por los padres. Modo, Classroom, por ejemplo, que son plataformas que también usan en las universidades. Lo que nos decía la directora es los padres generalmente no saben usar eso, entonces terminan recurriendo a lo más fácil y lo más práctico, que es mandar el mensaje a la profe. Mandar el mensaje a la profesora, o lo mismo pasa en las aulas, cuando ocurre alguna urgencia, después como ya se viene usando así, entonces a la primera de cambio el hijo se comunica con el padre directamente por WhatsApp, salteando a la institución. O sea, hay varias cuestiones que hoy, con escuelas que ya lo están tratando de implementar desde hace varios meses, no les está funcionando por la falta de capacitación, no solamente en las aulas, en el nivel chico, sino la pedagogía de los padres. Exacto, ¿no? Bueno, es un desafío que tenemos que afrontar como sociedad, pero bueno, sin necesidad de ir necesariamente un Mood, ¿no? O un Classroom. El mail, ¿no? Es una herramienta con la cual, respecto a la cual puede tener un poquito más de control, ¿no? Y de garantía, que hay una supervisión del padre, que un WhatsApp de un teléfono que tenga el chico en su poder, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, estos son tipos de situaciones que tenemos que ir previendo, y obviamente esto va a generar una incomodidad, pero a veces para transformar hace falta esa cierta incomodidad para pensar, ¿no? Sobre todo esto, canales de comunicación que sean lo más institucionales y seguros posibles, ¿no? Esto por un lado. Después lo pedagógico, la misma reglamentación prevé, ¿no? Que en primaria a partir del sexto grado y en secundaria se puedan incluir, ¿no? Usos del celular,
siempre incluidos dentro de la planificación, una planificación que tiene que ser aprobada por los canales directivos adecuados. Claro. El celular ha traído un montón de herramientas al aula, ¿no? Yo soy docente también, que permiten enseñar de otra manera, de formas más creativas, interactuar con los alumnos generando quizás, ¿no? Un engagement, ¿no? Un entusiasmo de ellos, y son herramientas muy útiles. También hay toda una corriente muy moderna, ¿no? Muy actual, que ya recoge un poco el outcome, digamos, el resultado del impacto de la tecnología en la educación, que da cuenta también de algunos defectos, algunos problemas, algunas dificultades, e incluso algunos déficits, ¿no? En términos del desarrollo cognitivo de los chicos que genera el abuso de la tecnología. Entonces, bueno, todo esto tiene que ser, ¿no? Una herramienta que se incluya. Claro. ¿No? Este era también dentro de la planificación, perdón. Sí, perdón. De los debates, digo, que se armaba en la legislatura provincial cuando se hablaba en estos términos, ¿no? De, a ver, pero vos le estás restringiendo el celular a un chico, pero el celular no va a dejar de existir y el mundo va a avanzar hacia eso. Entonces es como que en vez de prohibírselo, se lo podés enseñar a usar bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, estaba ese tire y afloje, si se quiere. Está clarísimo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar y tiene que ser también una misión de la educación, ¿no? Sí. Darle a los chicos también esa alfabetización digital, sí, que les permite incluso defenderse del grooming, defenderse de las apuestas, defenderse de las estafas digitales, ¿no? Entonces son herramientas que darle. Exacto, que hay que ir incluyéndolas, pero proporcionadamente, ¿no? Ajá. Sin desmerecer las herramientas tradicionales de pedagogía que han funcionado durante siglos y siguen funcionando muy bien, ¿no? Ahí es clave, me parece, ¿no? Porque acá pasa algo, hay algo que no es menor. Cuando recién hablaba de la capacitación a los padres, que son los tutores, que muchas veces no saben usar la tecnología, pasaba siempre cuando el padre decía, ¿por qué termino yo siendo de maestro en la casa? ¿No? Sí, Más allá de que los acompañe, bueno, ponele que es un rol en realidad acompañarlos también a los chicos en eso después de las horas de clases. Pero, ¿qué pasa con el tema de esto? La capacitación de los padres, y otra cuestión es, muchos no tienen la tecnología o los datos, nos decía la escuela. Entonces, queda trunco esa cuestión, ¿no? Después de las aulas, es como, ¿cómo vuelve a casa y continúa utilizando la tecnología si no tiene acceso a esa tecnología? Exacto. Y, yo creo que en esto que estás comentando es un tema de singular importancia hoy en día, porque en algún punto lo que explicás es lo que está detrás de esto que se denuncia a veces, ¿no? De cómo la tecnología amplía la brecha. Sí. Nosotros hoy tenemos, ¿no? Estudiantes en la... no, que vuelva. Ay, la comunicación. Con una solvencia brutal, por ejemplo. Bueno, vamos a ver, si sí. se puede. Ahí lo tenemos de vuelta, perdón, secretario. Ahí me recuperaron, ¿no? Sí, la tecnología amplía la brecha, decía, ahí me quedé. Sí, la tecnología amplía la brecha. Tenemos alumnos en la capital de Salta que dominan con brutal solvencia las herramientas de inteligencia artificial, en la misma provincia donde tenemos alumnos que no acceden todavía a conectividad, ¿no? Estos son los desafíos del contexto, son los desafíos del contexto nacional, ¿no? En la mayoría de las provincias ocurre, y tenemos que trabajar para reducir esa brecha a través de la alfabetización digital, a través de la provisión y de la cobertura progresiva de conectividad en las escuelas, que involucra un montón de inversión en infraestructura que incluso nos exceden como provincia y nos exceden como sector público, ¿no? Entonces son un desafío y estamos avanzando en esa dirección, pero también hay que en esto del celular poner el foco en lo que se busca evitar, ¿no? Que tiene que ver con el exceso, que tiene que ver con el grooming, que tiene que ver con la irrupción en el aula de una distracción, ¿no? El que es docente lo sabe, y hoy tenemos una generación adentro de las aulas que le cuesta mucho concentrarse, ¿no? Que ha crecido, estimulada por un montón de dispositivos que nos han facilitado la vida en un montón de sentidos, pero también generan una cierta tendencia a la dispersión que también tenemos que buscar en el aula cómo contrarrestar para garantizar el desarrollo de los chicos. Le hago una pregunta que tengo en relación a un dato que veía, ¿no? Vos decías también, Marco, acá hacia dónde va el mundo, pero fíjate hacia dónde va el mundo. Por ejemplo, Finlandia se sumó a una lista de países en diferentes continentes que van un poco planteando estrategias sobre el uso del celular. Por ejemplo, Francia
te exige que los celulares estén apagados directamente. Te Claro. estoy hablando de países muy desarrollados, ¿no? Sí. Que podríamos calificar como hacia dónde va el mundo. Dinamarca, que también es calificado como uno de los mejores países en el mundo, prohibió completamente la presencia de teléfonos en las aulas. Noruega establece una edad mínima de 15 años. Otras naciones como China, Italia, Suiza, México, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda empiezan a generar modificaciones. Argentina, ¿con qué país se compara o se pone como referencia al momento de mirar estas estrategias que ya se están desarrollando claramente en otros países? Bien, yo creo que en términos generales, ¿no? Y esto es una opinión más profesional que Sí. está estrictamente a mi cargo como funcionario, ¿no? Yo creo que Argentina se ha introducido tarde en este mundo, ¿no? Y se puede representar una desventaja, pero también una ventaja, porque nosotros podemos decir en algún punto Sí. no fuimos los conejillos de Indias, ¿no? Ujú. Y como bien decías, los países más avanzados y que fueron los pioneros en la incorporación de la tecnología en el aula, hoy son los que están retrocediendo Claro. más contundentemente Sobre el uso. a partir de la evaluación de lo que ha implicado ese camino, ¿no? Yo creo que tanto la ley como la reglamentación se inscriben dentro de las tendencias más modernas y actuales a nivel mundial que tienen que ver con la limitación del celular en el aula, ¿no? Dentro de una prohibición razonable, que uno puede entender que pueden haber un montón de cuestiones logísticas por las cuales la familia necesita que el chico vaya con el celular, pero también que ponen el foco en lo pedagógico y también cuidan un poco también algunas cuestiones que no son menores, que tienen que ver con la responsabilidad civil del docente, ¿no? Porque Claro. hacer un docente de un dispositivo que el chico lleva al aula también es un problema y por eso la reglamentación establece como norma general que el responsable es el alumno, en todo caso la familia que dejó que el alumno vaya con el teléfono, y después sí se pueden, queda abierto, ¿no?, el margen, ¿no?, para que a partir de acuerdos institucionales entre la familia y la escuela se puedan arribar otras modalidades, ¿no? Y hay ejemplos muy avanzados de colegios que tienen un dispositivo, es muy básico, no tiene nada de complejo ni de digital, ¿no? Simplemente con un candado privado, Claro, el chico deja sí, el sí, teléfono al entrar y aparte el chico que no lo dejó al entrar, si se lo encuentra en el transcurso de la mañana, el responsable tiene la sanción pertinente. Hay distintos sistemas que se han ido implementando, pero también me parece que la ley sienta bases seguras, ¿no?, para un relacionamiento más sano entre la familia y la escuela, para que el teléfono no agregue una tensión más, ¿no? Siempre es una relación tensionante la relación No, familia-escuela. total. No tiene que ser un elemento más en esa complejidad. Sí, Pero ¿cuántos casos de grooming se conocieron en relación a esta cuestión? Bueno, estamos hablando del uso de celulares. ¿Hay como alguna estadística que esté vinculada al uso de celulares en los colegios, o que vinculen a docentes, me refiero? No tenemos una estadística, tampoco es un fenómeno tan generalizado. A la vez muchas de esas causas cuando se judicializan no entran por las vías judiciales también en distintas etapas, en las cuales hay etapas en las cuales está regulado el acceso a la información, con lo cual sería difícil también cuantificarlo, y es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Pero yo así, yo te puedo decir, por ejemplo, así que de conocimiento que haya tenido yo, Sí. con guarda de información, yo sé por lo menos de 5 casos, ¿no? 5 casos de grooming. Sí. Entonces, digo, no es menor, o sea, No, claro. son casos concretos en los cuales hubo afectación de derechos, manera en la que el docente se había hecho de una vía de acceso a la vida íntima privada del alumno había sido el grupo de WhatsApp del colegio. Entonces esto me parece que no es para bajarle el precio, exactamente. Ahí está, es verdad. No, bueno, iba a decir que por ahí da la impresión de que estamos, toda la sociedad en general está acostumbrada ya a que el celular sea parte nuestra, ¿no? Como un extra de los dedos, y da la sensación de que no solo hay que reeducar en las aulas, sino que también hay que reeducar a los padres en esta nueva forma de, por ahí nos decía una docente, los padres no se comunican con nosotros directamente. Si el hijo se siente mal, le manda mensaje al padre, el padre viene y lo retira, y los preceptores o los mismos docentes no nos enteramos. Entonces da esa sensación ahora de que empieza como un nuevo proceso de reeducar a toda la sociedad por ahí. Exacto, ¿no? Está muy bueno lo que decía. A mí una frase que me gusta, ¿no?, que dice que para que la escuela sea una segunda casa, la casa tiene que ser primero una primera escuela, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esto nos plantea un desafío, porque los padres no han sido en muchos casos nativos tecnológicos y tienen que ir aprendiendo estas herramientas, pero es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad, y me parece, por ejemplo, muy virtuoso lo que hacen ustedes hoy, ¿no?, de estar difundiendo esto y explicándolo, porque es una de las maneras, y quizá la más potente que tenemos, los medios de comunicación, de explicar y hacer
docencia, ¿no? Entre comillas, en esto, y me parece que es importante avanzar en esa alfabetización digital también de los padres, porque el celular con todas las ventajas no deja de poder, de tener el potencial de ser un extraño que se mete en mi casa, ¿no? Tal cual. Sí. Un extraño que se mete en la vida privada de mi hijo, un extraño que contacta a mi hijo, ¿no? Y esto no para generar un alarmismo, pero sí conciencia, ¿no? del tipo de uso responsable que tenemos que tener de estas herramientas, sobre todo cuando pensamos en menores. Alejandro, muchísimas gracias por el tiempo y el espacio que te has tomado para explicarnos y también, bueno, concientizar al respecto de esta nueva modificación, del nuevo sistema que se va a aplicar en Salta sobre el uso de celulares. Lo teníamos al subsecretario de Políticas Socioeducativas, Alejandro Williams Becker. El nuevo sistema de celulares que se va a aplicar en Salta en las aulas. Estamos hablando de, por ejemplo, no va a haber grupos de WhatsApp entre profesores y alumnos. Sí. ¿Por qué? Porque lo decía recién, rescatando algunas frases, se conocieron al menos 5 casos de grooming. Hablábamos del tema de abusos, hemos hablado también de generar un poco de concientización en relación al uso con las plataformas en relación a los padres. Sí. Decía esta brecha, ¿no? Mayor tecnología, mayor brecha. No es lo mismo hablar de capital que el interior de la provincia. No hace falta irnos a otras provincias. Si hablamos todavía de mejoras de infraestructura, imagínate a nivel digital y conectividad lo que nos falta, ¿no? Lo cierto es que va a ser progresivo y por eso también la ministra se refirió a esto de esa manera. Me parece lo más prudente porque si no sería tirar manteca al techo sobre una base que me parece que está bastante floja y que hay que seguir incluso los sistemas que hay ya, por ejemplo, en universidades o me ha pasado, no en todas las instituciones siempre termina sirviendo ni funcionando como debería ser, claro, ¿no? al 100, sí. Entonces, nada, vamos a ver después con el correr de los meses cómo ha funcionado esto o no y en qué lista de países entramos, ¿no? Exacto. Como te decía, depende de dónde mires. Cada país, incluso los más desarrollados, por ahí optan por el no uso del celular. Me parece que nada, sí, hay que ayornarse con la tecnología, pero digo, todos hemos egresado aquí, la mayoría sin casi celular, ¿no? Sí. Entonces, el conocimiento básico sigue siendo, me parece que va por otro lado. Es más que nada una manera de integrar, me parece una metodología. Sí, en todo ser, caso. ¿no? Que en su momento lo fue la computadora, quizás. Más mi generación, ponele. Puede ser. Cuando era que... Pero, por ejemplo, yo me distraigo con el teléfono o me pongo a hacer 1000 cosas a la vez. Imagínate si me hubiese pasado eso en las aulas, sigo en séptimo grado. Exacto. Sí. No pasé ni en pedo de curso. No, y encima ahora, que también es bastante peligroso si no se enseña a utilizar con todas las herramientas de inteligencia artificial que tienen los chicos a mano. Exacto. Es peligrosísimo. Te están rindiendo. Hay muchas veces, nosotros ya lo vivimos en la universidad, esto de, hagan el examen virtual. Sí. O háganlo en un Word y me lo mandan. Y nosotros teníamos como el ejercicio de ponernos a leer, de buscar la información, de comprensión de texto. Pero hoy en día vos el examen se lo copias, lo pones en una inteligencia artificial, te lo responde y lo mandás, ¿me entendés? Y hubo cero criterio. Igual exacto. eso se nota, que para el educativo y el laburo se nota cuando utilizaste solamente el robotito. Se nota. Sí. Eso es lo bueno todavía por y ejemplo, la gran diferencia. Por ejemplo, Carla usó su mente nomás para hacer Lo de Saeta. Saeta. El rap de Saeta que hizo Carla es todo imaginación de Saeta. Fanática. Faltó el de Marcos, Faltó el de Marcos. Falta Marcos. No, ni en Marcos pedo, no nos En deleitó. Salta ya se escuchó, la ciudad con Saeta se movió. Parece esas publicidades, viste, de Campaña política.